Hoy en día nos dicen que necesitas cientos de dólares en equipo para sobrevivir una sola noche al aire libre, tiendas ultraligeras, hornillos de titanio, filtros de agua de laboratorio, y la lista sigue. Pero siglos atrás, los nativos americanos prosperaban en los entornos más duros del planeta sin gastar un centavo. ¿Cómo lo lograban? Con ingenio, observación y una maestría para aprovechar la naturaleza que hoy hemos olvidado. Lo más sorprendente es que muchos de sus métodos aún funcionan, y en ocasiones superan a la tecnología moderna. El dominio absoluto del fuego. El fuego fue la línea divisoria entre el hombre y el resto de los animales. No era solo calor o luz, era vida. Los nativos no necesitaban fósforos ni mecheros. Tenían el taladro de arco. Una técnica que hoy parece sacada de un manual imposible, pero que es pura ciencia de fricción. Una tabla de madera blanda, un palo recto, un arco con cuerda vegetal y paciencia. El secreto estaba en no rendirse. El humo aparecía justo en ese instante en que la mayoría de nosotros ya habría tirado todo con frustración. Esa era la chispa mágica que separaba al sobreviviente del congelado. Cuando había pedernal y acero, el proceso se volvía aún más confiable. Golpe, chispa, yesca seca, y la llama crecía. La yesca no era un invento moderno, la corteza de abedul desmenuzada, la pelusa de espadaña o un simple manojo de musgo seco eran la pólvora natural de los pueblos indígenas. Y si hoy vemos un círculo de piedras alrededor de una fogata como decoración, para ellos era una muralla protectora, mantenía el viento a raya y evitaba que esa chispa vital se transformara en incendio. El arte de volverse invisible. Cazar sin camuflaje es como ir a pescar con una sirena inflable. Los animales detectan colores brillantes, movimientos bruscos y olores extraños en segundos. Los nativos lo sabían. El barro no era suciedad, era uniforme. Cubrir el rostro y las manos con arcilla convertía a un cazador en parte del paisaje. El sigilo era todo un arte, un paso lento, un movimiento como bajo el agua. Y el mundo animal apenas te notaba. Pegarse hojas o ramas a la ropa rompía la silueta humana, el patrón que los animales reconocen al instante. El viento era la clave silenciosa, colocarse siempre a sotavento para que el olor humano no llegara a las narices de un ciervo o de un puma hambriento. En otras palabras, volverse invisible para el sentido más poderoso del reino animal. Refugios en minutos. Un refugio improvisado podía ser la diferencia entre despertar vivo o no despertar nunca. El más básico era el lean-to, una estructura inclinada que desviaba la lluvia. Solo hacía falta una rama principal entre dos árboles y ramas más pequeñas en ángulo. Con suficiente cobertura de hojas secas, el agua resbalaba como en un techo moderno, pero si el frío era intenso, un wigwam era la joya. Ramas flexibles dobladas en círculo, atadas con corteza o lianas, cubiertas con hojas, corteza o pieles. La forma curva atrapaba el calor como un horno natural, y en zonas tropicales, las hojas de palma eran casi una bendición arquitectónica, grandes, resistentes y rápidas de colocar. Eso sí, había una regla que todos conocían: nunca acampes en la parte baja del terreno. Un arroyo tranquilo puede convertirse en un río asesino tras una tormenta aguas arriba. Los terrenos elevados eran el seguro de vida contra inundaciones repentinas. Agua. El dilema eterno. La sed mata más rápido que el hambre, pero el agua equivocada mata aún más rápido que la sed. Los nativos sabían que un arroyo en movimiento siempre era más confiable que un estanque estancado. Pero aún así, hervir el agua era obligatorio. Sin ollas metálicas ni gas, tenían un truco brillante: calentar piedras al rojo en la hoguera y sumergirlas en recipientes de corteza o barro con agua. El resultado: ebullición inmediata, bacterias muertas y agua segura. También fabricaban filtros improvisados, capas de arena y carbón vegetal que atrapaban impurezas y eliminaban sabores desagradables. Una tecnología de purificación que rivaliza con las pastillas potabilizadoras modernas. Cordaje natural. El acero vegetal. Un campamento sin cuerdas se derrumba.
pero las suyas no venían de fábricas, salían del suelo. Las hojas de yuca eran fibras vivientes que, al trenzarse, producían cordajes tan resistentes que podían cargar peso serio. Las raíces de tilo o abeto, al remojarse, se volvían flexibles y resistentes, perfectas para amarrar. La corteza de sauce, especialmente en primavera, se desprendía en largas cintas que servían de sogas improvisadas. Incluso hierbas silvestres, al trenzarse, producían hilos finos, útiles para pescar. Era cordaje biodegradable, reciclable y gratuito. Herramientas sin acero. Pero claro, ninguna cuerda sirve sin una hoja que corte. Cuando un cuchillo se perdía o se rompía, no había ferreterías. Había que fabricarlo. El pedernal tallado producía filos tan agudos que rivalizan con el bisturí moderno. El hueso y la concha se transformaban en agujas, puntas de flecha y cuchillos improvisados. Un simple fragmento de piedra podía cambiar el destino de una cacería o de una vida. Herramientas primitivas más afiladas que un cuchillo moderno. Hoy en día, si alguien pierde su navaja multiusos entra en pánico. Pero imagina a nuestros antepasados, que no tenían nada de eso, y aún así dominaron el continente. ¿Cómo lo hicieron? Con piedras y huesos, sí, con lo que cualquiera llamaría basura del suelo. El tallado de sílex, que suena como algo de museo, era básicamente romper piedras con intención. Encontraban sílex, obsidiana o cuarzo, las sostenían firmes y les daban golpes calculados con otra roca. No era un martillazo al azar. El secreto estaba en golpear justo detrás del borde. El resultado eran fragmentos tan afilados que, incluso hoy, podrían rivalizar con el cuchillo más caro de tu cocina. De hecho, la obsidiana puede cortar a nivel microscópico más limpio que el acero quirúrgico. Estas cuchillas improvisadas eran multitarea. Servían para despellejar bisontes, cortar fibras vegetales duras, abrir nueces o preparar comida. Los cantos rodados de río, redondeados por siglos de corriente, se convertían en martillos naturales. Y los huesos, que a muchos nos parecerían inútiles, eran tesoros. Al partir un fémur obtenían cuchillas ligeras, resistentes y fáciles de llevar en viajes largos. No había lujo en ellas, solo pura eficiencia. Herramientas livianas, fáciles de reemplazar y listas para lo que hiciera falta. Orientarse sin brújula. De poco servían estas herramientas si no sabías dónde estabas. En la naturaleza, perderse no es un mal rato, es una sentencia de muerte. Y sin GPS, brújula o mapas, el paisaje se convertía en su única guía. El sol era su aliado infalible, siempre salía por el este y se ponía por el oeste. Al mediodía, en el hemisferio norte, marcaba el sur. Incluso con nubes podían orientarse, bastaba con clavar un palo en el suelo y observar cómo la sombra se movía a lo largo del día. La noche traía otra brújula, la estrella polar. Localizaban la Osa Mayor, trazaban una línea imaginaria y allí estaba, inmóvil, como un faro eterno. Mientras todas las demás estrellas giraban, esa siempre indicaba el norte. El musgo también ofrecía pistas. Solía crecer más denso en el lado norte de los troncos en áreas abiertas, y si todo fallaba, los ríos eran autopistas naturales. Seguir la corriente abajo casi siempre significaba encontrar otros humanos, campamentos o pueblos. ¿Necesitaban dejar un rastro? Nada de papeles ni flechas dibujadas. Apilaban 3 piedras en triángulo, un código silencioso que otros cazadores sabían interpretar. Rastrear. Leer el periódico de la naturaleza. Para un nativo, el suelo era como abrir el periódico de la mañana. Cada huella, cada rama rota, contaba una historia. Una pisada profunda con bordes nítidos significaba paso reciente. Una huella desgastada, noticias viejas. El pasto doblado revelaba senderos invisibles hacia agua o comida. Hasta las telarañas eran pistas. Si estaban rotas cerca del suelo, había pasado un animal pequeño. Si estaban dañadas más arriba, era señal de algo grande, o de otro humano. Los pájaros funcionaban como alarmas vivientes. Cuando detectaban depredadores, su bullicio delataba el peligro antes de que éste apareciera. Y sí, hasta las heces hablaban.
Bolitas secas y pequeñas significaban ciervo, montones grandes y frescos podían indicar osos. En la naturaleza, ignorar esos detalles podía marcar la diferencia entre cazar la cena o convertirse en ella. Plantas silvestres. El supermercado gratuito. La tierra ofrecía comida en abundancia, pero solo a los que sabían reconocerla. Las moras y frambuesas eran seguras, dulces, brillantes, familiares. Los cereales de totora eran como supermercados en versión vegetal. Sus raíces sabían a papa cocida, sus tallos tiernos eran crujientes y hasta servían para trenzar esteras. El humilde diente de león, que hoy muchos arrancan de sus jardines, era un regalo completo. Las hojas jóvenes servían en ensaladas. Las raíces tostadas se convertían en un café rudimentario y las flores en jarabes dulces. Los bellotos, aunque amargos, se transformaban en comida nutritiva tras remojarlos para quitarles los taninos. La cebolla y el ajo silvestres eran fáciles de identificar, olían igual que los cultivados. Los pinos escondían piñones repletos de proteínas dentro de sus piñas, aunque extraerlos requería paciencia y fuerza. Los nativos lo sabían. Esos pequeños tesoros muchas veces significaban la diferencia entre hambre y energía suficiente para sobrevivir al invierno. Semillas y frutos resistentes. Pero no todo podía consumirse de inmediato. Hacían falta reservas duraderas. Ahí entraban las semillas y frutos de larga vida. El girasol, con sus cabezas gigantes, ofrecía semillas fáciles de recolectar y ricas en energía. El amaranto, esa hierba que muchos confundirían con maleza, escondía miles de diminutos granos capaces de alimentar a familias enteras durante semanas. Y la joya de la corona, las nueces de nogal americano. Resistían meses sin echarse a perder. Su sabor mejoraba al tostarlas sobre piedras calientes y al machacarlas se obtenía una pasta densa y nutritiva. Eran, literalmente, las despensas portátiles de la naturaleza. Para los nativos, estas reservas no eran un lujo, eran seguros de vida. Mientras las bayas frescas desaparecían rápido, estas semillas y nueces permanecían intactas, listas para dar energía cuando todo lo demás había fallado. El dulce secreto del mezquite. Imagina caminar por un paraje seco, donde parece que nada útil puede encontrarse, y de pronto te topas con unas vainas largas, colgando como tesoros olvidados. Son las vainas de mezquite, y su sabor dulce sorprende a cualquiera que se atreva a probarlas. Estos frutos, ricos en proteínas y cargados de energía, eran un regalo inesperado para quienes sabían reconocerlos. Pero lo interesante es que recolectar estas vainas no era el final del trabajo, sino el inicio de una cadena de habilidades de supervivencia que se conectaban como piezas de un rompecabezas, porque junto a la dulzura de la tierra siempre estaba el llamado del agua, la pesca. Pescar sin caña ni carrete. Hoy, si tu caña de pescar se rompe, probablemente pienses que la cena está perdida. Para los nativos, eso no era un problema. El agua siempre guardaba alimento y ellos habían aprendido a extraerlo con técnicas tan simples como ingeniosas. Uno de los métodos más brillantes era el weir, apilar rocas en un arroyo para desviar el flujo y atrapar a los peces en charcos poco profundos. La corriente hacía todo el trabajo mientras el cazador esperaba río abajo con calma. No hacía falta fuerza ni velocidad, solo paciencia e ingenio. Un sistema tan efectivo que, si lo intentas hoy, todavía funciona. Cordajes, anzuelos y trampas vivientes. Sin nylon, sin anzuelos metálicos. No importaba. Bastaba con retorcer fibras de corteza o tallos de plantas hasta formar un cordaje resistente, luego doblar una espina o tallar un hueso para crear el anzuelo perfecto. Para el cebo, la naturaleza ofrecía saltamontes, lombrices o larvas. La clave estaba en entender el comportamiento de los peces, bajar el anzuelo lentamente cerca de las rocas, justo en el lugar donde buscan refugio. Algunos pueblos incluso usaban bayas trituradas en pozas pequeñas para aturdir a los peces y atraparlos con facilidad. Eso sí, este truco exigía un conocimiento profundo de las plantas, porque usarla equivocada podía envenenar tanto al pez como a ti.
Lanzas y sombras en el agua. Cuando el hambre apretaba, la pesca con lanzas era otro recurso seguro. Se tallaba un retoño recto hasta afilarlo como cuchillo, y luego solo quedaba esperar. El secreto no estaba en la fuerza, sino en la paciencia, quedarse inmóvil en aguas poco profundas hasta que los peces, confiados, se acercaban demasiado. El pescador debía fijarse en las sombras que se movían bajo la superficie más que en los reflejos del agua. Una vez localizados, un movimiento rápido y preciso garantizaba la cena. Insectos. Proteína que sorprende. Puede sonar extraño, pero cuando la comida escaseaba, los insectos eran el as bajo la manga. Grillos, saltamontes y hormigas ofrecían más proteínas por onza que muchas carnes actuales de supermercado. El desafío no era cazarlos, sino superar el rechazo mental. Un grillo asado sobre brasas sabe a nuez tostada. Los saltamontes, capturados al amanecer cuando el frío los vuelve torpes, se convertían en bocados energéticos después de retirar patas y alas. Lo que hoy muchos descartan, en el pasado fue un manjar de emergencia que salvó más vidas de las que imaginamos. Trampas sencillas, resultados seguros. Los pequeños animales también formaban parte del menú. La trampa de caída en figura 4, construida con apenas 3 palos, era letal para roedores y aves pequeñas. Se colocaba estratégicamente en senderos donde había excrementos frescos, señal clara de tránsito. No hacía falta tecnología, solo paciencia. Un cebo fresco, bayas, nueces o larvas, era más efectivo que cualquier invento sofisticado. Y había que revisar las trampas 2 veces al día. Dejar la presa demasiado tiempo significaba perderla, o atraer visitantes indeseados. Nada se desperdicia. La diferencia entre sobrevivir una semana y prosperar durante meses estaba en el uso total de cada recurso. Los huesos se convertían en agujas o anzuelos, las pieles en cordajes o remiendos para ropa. Las plumas servían para acolchar y dar aislamiento. Nada se tiraba. Los nativos habían comprendido que en la naturaleza el desperdicio era un lujo que nadie podía permitirse. Cada resto tenía un propósito. Cada parte de un animal o planta significaba más herramientas, más abrigo o más posibilidades de resistir. Guardar para mañana, recolectar o cazar no era suficiente. Había que asegurarse de que la comida durara. Por eso se usaban técnicas de almacenamiento ingeniosas. Una de las más efectivas era colgar fardos de comida en ramas altas, a 2 metros del suelo y lejos del tronco. Así, los osos no podían alcanzarlos y los animales pequeños no se arriesgaban al balanceo. El humo también era aliado. Transformaba carne fresca en tiras duras, similares al jerky moderno, capaces de durar meses. Bastaba con una rejilla de madera verde sobre un fuego bajo, alimentado con humo constante. Refrigeradores naturales. Cuando no había árboles a mano, la tierra misma se convertía en refrigerador. Los árboles huecos mantenían frescos los alimentos y las fosas en la tierra, forradas con corteza o hierbas, actuaban como despensas subterráneas. La técnica de las ollas de barro era aún más brillante. Al calentarlas con piedras incandescentes y luego sellarlas, se conseguía conservar carne y semillas. El carbón vegetal, colocado alrededor, alejaba insectos como si fuera un pesticida natural. Medicina siempre al alcance. En la naturaleza, enfermar o herirse podía ser una sentencia de muerte, salvo que supieras dónde mirar. La milenrama, con sus flores plumosas, era la gasa de emergencia, detenía hemorragias gracias a sus compuestos coagulantes. La resina de pino actuaba como vendaje líquido, sellando cortes y evitando infecciones. La corteza de sauce, rica en salicina, era la aspirina natural que calmaba dolores de cabeza y musculares. Y el llantén, con sus hojas anchas, era bálsamo inmediato contra picaduras y erupciones. La selva, el bosque y la pradera eran farmacias abiertas las 24 horas, solo hacía falta conocimiento. El calor, la frontera entre vivir y morir. Pero incluso con comida y medicina, el frío seguía siendo el enemigo eterno.
La solución estaba en volver a lo básico: pieles y pasto seco como abrigo, grasa animal para impermeabilizar la ropa y mantener el viento a raya. Y sobre todo, las piedras calientes, colocadas en la hoguera hasta ponerse al rojo vivo, luego envueltas en cuero o tela, se transformaban en calefactores portátiles que acompañaban al cuerpo durante la noche. Era como dormir con bolsas térmicas prehistóricas, simples, efectivas y capaces de marcar la diferencia entre un amanecer más o ninguno. Señales de emergencia en la naturaleza. Imagina estar perdido en medio de un bosque interminable. No hay carreteras, no hay luces de ciudad, y tu voz se pierde en el viento. Los nativos americanos conocían bien esa sensación, y por eso habían perfeccionado técnicas de señalización que aún hoy resultan más efectivas que gritar hasta desgarrarse la garganta. El fuego era su megáfono universal: 3 fogatas dispuestas en forma de triángulo, separadas unos 15 metros, se convertían en la señal de socorro reconocida incluso por equipos de rescate modernos. No era casualidad. Desde el aire, esa formación triangular destacaba como una firma humana imposible de confundir con la naturaleza. El secreto estaba en el combustible. La corteza de abedul era la joya de la señalización, ardía con un brillo intenso y producía un humo blanco visible a kilómetros. Por eso, los más previsores guardaban tiras de corteza seca durante el día, listas para emergencias. Y si no había fósforos ni encendedores, siempre quedaban los reflejos solares. Piedras pulidas, fragmentos de metal o incluso trozos de hielo podían transformarse en espejos improvisados. 3 destellos rápidos, una pausa y luego repetir. El SOS en clave de luz, simple pero poderoso. El sonido también era un aliado. Curiosamente, los cantos imitados de aves viajaban mejor que los gritos humanos, porque parecían naturales y no se perdían tanto entre los ecos del bosque. A eso se sumaban silbidos o golpes con palos. 3 rápidos, una pausa, 3 más, otro SOS que podía llegar más lejos de lo que crees. Y si había que dejar un rastro, la naturaleza ofrecía herramientas para escribir mensajes duraderos. Montones de piedras apiladas, flechas con ramas o marcas en la tierra junto a fuentes de agua eran señales inequívocas. El truco estaba en ser claro, pero sin atraer depredadores curiosos que interpretaran tu ayuda como una invitación a cenar. Defensa contra insectos. Quienes nunca han acampado en serio piensan que los osos o los lobos son la peor amenaza de la naturaleza. En realidad, lo que más puede arruinarte una noche son los insectos. Mosquitos, moscas, pulgas, pequeños vampiros que convierten el paraíso en infierno. Los pueblos originarios tenían un arsenal de trucos para mantenerlos a raya. El más famoso, el humo. Encender un fuego pequeño con ramas verdes de salvia o cedro generaba un humo denso que los insectos detestaban. Además, impregnaba la ropa con un aroma mucho más agradable que cualquier repelente moderno en aerosol. ¿No se podía encender fuego? Entonces entraba en juego el barro, el repelente más barato y eficaz. Untado en muñecas, tobillos o cuello, formaba una capa que confundía a los mosquitos y protegía la piel. También se recurría a hierbas específicas, la hierba dulce o el poleo, trituradas y frotadas en la piel. Actuaban como perfume natural indeseable para los bichos. Incluso la ceniza fina o la arena servían como barrera física, frotadas directamente sobre brazos y piernas. Pero había una regla de oro: nunca desafiar a las abejas o avispas. Si se detectaba un nido cerca, lo más sabio no era luchar, sino moverse antes de que el campamento entero terminara pagando el precio. El valor de la energía. En la naturaleza, la energía es la moneda más cara que tienes. Malgastarla puede significar no sobrevivir. La sabiduría ancestral enseñaba que no se trata de correr más rápido ni trabajar más duro, sino de moverse con inteligencia. Los mejores momentos para avanzar eran al amanecer y al atardecer, cuando el sol no castigaba y el cuerpo podía rendir más con menos desgaste. Al mediodía, el calor podía agotar reservas de agua y energía en cuestión de horas. Por eso, los pueblos originarios preferían descansar durante las horas más duras y retomar la marcha cuando la naturaleza lo permitía.
El error de muchos principiantes es querer ser héroes, cargar con más de lo que pueden, caminar bajo el sol abrasador o negarse a descansar. Pero el cuerpo no perdona. Los nativos lo sabían bien. Lo constante vence a lo veloz. Avanzar poco pero seguro siempre era mejor que arriesgarlo todo en un esfuerzo inútil. En grupo, la estrategia se multiplicaba. Mientras uno recogía leña, otro reforzaba el refugio, otro buscaba agua. La supervivencia solitaria sonaba romántica, pero en la práctica era agotadora y peligrosa. La cooperación era el verdadero superpoder humano. Respeto a la naturaleza. El terreno podía ser un maestro cruel. Una pendiente empinada o un atajo rocoso podía parecer tentador, pero casi siempre resultaba en una pérdida de energía, o peor, en una caída fatal. La consigna era clara: viajar ligero, tomar rutas seguras y guardar fuerzas para lo realmente importante. El respeto por la tierra era más que una tradición, era una ley sagrada. Las abuelas enseñaban que había que dejar todo limpio. Y no por cortesía, sino por supervivencia. Una brasa descuidada podía incendiar hectáreas de bosque y arrasar con los mismos recursos que mantenían con vida a la comunidad. Los restos de comida atraían depredadores. Y arrasar con arbustos enteros de bayas significaba quedarse sin alimento para la próxima temporada. Incluso las señales en el camino eran actos de solidaridad: piedras apiladas, ramas dobladas hacia fuentes de agua. Eran como mensajes silenciosos para quien viniera después. La naturaleza no premiaba al egoísta, premiaba al cuidadoso y al agradecido. La fortaleza mental. Al final del día, la diferencia entre sobrevivir o no, rara vez, dependía de la fuerza física. El verdadero campo de batalla estaba en la mente. El pánico era el enemigo invisible que llevaba a beber agua salada, caminar en círculos o tomar decisiones apresuradas. Los sobrevivientes sabían detenerse, sentarse, respirar y priorizar. El clima podía cambiar en cuestión de horas. Un cielo despejado al amanecer se transformaba en tormenta helada por la tarde. Resistirse era inútil. Adaptarse era la clave. Sin aplicaciones ni pronósticos meteorológicos, los ancestros leían la naturaleza, el vuelo de las aves, el silencio repentino de los insectos, el olor de la tierra mojada antes de la lluvia. Eran alertas que solo los atentos sabían interpretar, y lo más importante, nadie lo sabía todo. Por eso, compartían el conocimiento. Uno era experto en plantas medicinales, otro en rastros de animales, otro en refugios. Juntos formaban una red indestructible. La tierra en el fondo no era enemiga, era maestra, y quienes la escuchaban entendían que fuego, agua, comida y refugio no eran recursos aislados, sino partes de un círculo. Y dentro de ese círculo, el ser humano era solo una pieza más, obligado a respetar las reglas del juego. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.